Bueno, como usted podrá ver ya, la tengo a Juana de los Santos aquí en línea. Con nosotros le decimos muy, pero muy buenos días, Juana. Muy buenos días para vos, Carlos, para toda la audiencia. Y bueno, esta semana, Carlos, a ver, vamos a centrar esta semana en quien yo considero que fue el hombre de la semana, que es el señor Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Vamos a hablar un poco de toda su agenda, de toda su actividad, de las definiciones que dio esta semana, muy importantes sobre el tema Irán, sobre el tema Cuba, sobre, por supuesto, su gira en Europa, ha visitado el Vaticano, ha visitado a Giorgia Meloni para tratar de limar algunas asperezas. Y a ver, vamos a empezar hablando un poco, Carlos, de algunas definiciones que dio Marco Rubio en conferencia de prensa esta semana. Me parece algo muy importante. Nosotros el día 4 de mayo tuvimos noticias por la tarde argentina de la reanudación, por lo menos fue algo muy breve, de bombardeos hacia el sur de Irán por parte de los Estados Unidos, y hubo una explicación posterior por parte del Departamento de Estado acerca de esta actividad. Vamos a contarles a la audiencia que esto no significó exactamente que haya terminado el alto el fuego. Ustedes recuerden que el presidente Trump decidió dar por concluida la operación Epic Fury y, por supuesto, determinó el alto el fuego. ¿Qué fue esta operación? Bueno, esta operación fue denominada Operación Freedom y básicamente está catalogada como una operación defensiva ilimitada, duró poco menos de 48 horas y tiene que ver con devolver la libertad al estrecho de Hormuz. Por supuesto, es una arteria de navegación comercial fundamental para el mundo y Estados Unidos considera que la comunidad internacional tiene que hacer el esfuerzo para poder liberar esta arteria y darle libertad de navegación. En principio lo están haciendo ellos, pero siguen, por supuesto, queriendo que otros países europeos se involucren en esta acción de asegurar la libertad del estrecho de Hormuz. Vamos a contarles que esta actividad duró menos de 48 horas, como dijimos. Lo que pretende es la creación de un corredor seguro en el estrecho de Hormuz e involucró a 15.000 efectivos, destructores con misiles balísticos, 100 aviones F-15, F-16 y F-35, o sea, fue una operación de una gran magnitud, helicópteros Apache y M-60. Esta acción tuvo como objetivo hundir varios botes rápidos iraníes en el estrecho de Hormuz y escoltar a dos buques estadounidenses que lograron atravesar con éxito el estrecho de Hormuz. A ver, vamos a contarles los trasfondos de esto a nuestra audiencia, porque me parece que es algo muy importante poder siempre llevar un estatus de estas situaciones. Esta sería la operación Freedom, sería la tercera, ¿sí?, que realiza Estados Unidos en forma limitada sobre Irán. Y vamos a contar hacia atrás, hacer el raconto hacia atrás. Recordemos que esto comenzó aproximadamente, si mal no recuerdo, en marzo del año pasado, cuando fue, ustedes recuerden, el bombardeo conjunto en la operación Midnight Hammer. En aquel momento incursionó el B2 Spirit y, por supuesto, que con misiles especiales pudieron llegar a perforar la montaña para tratar de llegar a los depósitos de uranio de Irán. Y por supuesto, en esa operación hubo una degradación importante de la capacidad militar iraní y del programa militar iraní. Por supuesto, Irán siempre tiene como un grado de recuperación y ahí fue cuando nosotros nos encontramos nuevamente este año con la operación Epic Fury. A ver, vamos a contarles a nuestra audiencia que hay todo un dilema con lo que sería el acta de guerra de los Estados Unidos. Marco Rubio ha dado una definición en conferencia de prensa y ha dicho que el gobierno de Donald Trump y él mismo lo consideran inconstitucional. ¿Por qué? Porque de algún modo choca con, digamos, ciertos atributos que da la Constitución norteamericana, el presidente norteamericano como comandante y jefe de las Fuerzas Armadas.
y si hay una situación de peligro inminente para el país, no hay mucho tiempo de pasar por el Congreso para poder negociar políticamente una intervención militar. Es por esto que hay una ventana de tiempo, que nosotros lo hemos dicho, de 150 días, y fue más o menos la ventana de tiempo que utilizó el presidente Trump con esta operación intitulada Epic Fury, que fue la que finalizó hace muy poquito tiempo con, por supuesto, un alto el fuego por parte de los Estados Unidos. A ver, Marco Rubio también explicó muy claramente la situación que tiene que ver con el programa nuclear iraní y la importancia, la fundamental importancia para los Estados Unidos de que Irán no obtenga nunca un arma nuclear. Esto es algo muy importante, es un foco que no hay que perderlo de vista. Y acá un poco Marco Rubio también se dedicó, Carlos, a explicar cuál es el contraste entre la mesa diplomática de negociación y la realidad. ¿Por qué? Porque Marco Rubio lo que dice, un periodista le preguntó y le dijo, pero secretario, los iraníes van a la mesa de negociación y dicen que ellos no están dispuestos a tener un arma nuclear y sin embargo Estados Unidos no parecería no darle importancia a eso. Y la respuesta de Marco Rubio fue, bueno, nosotros no nos guiamos solamente con lo que pasa en la mesa de negociación, sino que lo que miramos muy especialmente a través de nuestra inteligencia es lo que pasa dentro de Irán. El régimen manda a delegados a negociar que por un lado dicen una cosa en la mesa de negociación, pero por otro lado, como hemos visto, ellos se encargan de mejorar sus capacidades militares, por ejemplo, con sus misiles balísticos que en la actualidad tienen la capacidad de poder llegar hasta Europa en cuanto a alcance, y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la reanudación del programa nuclear, que tiene que ver con volver a construir centrifugadoras, volver a reanudar estas centrifugadoras de uranio. Entonces, esto es algo muy importante. Todo lo que va en la mesa de negociación importa, pero importa sobre todo lo que pasa en el plano de la realidad, que tiene que ver con el régimen iraní. A ver, recapitulando nuevamente, lo dijimos el sábado pasado, pero lo repetimos. ¿Qué pasa dentro de Irán? Bueno, el régimen quedó bastante desarticulado y actualmente lo que hay son distintas facciones del ejército revolucionario iraní que de algún modo tienen en su poder distintos generales, tienen todavía en su poder algún tipo de armamento, pueden tener lanzadores, misiles balísticos, pueden tener drones, y en muchos casos no logran ponerse de acuerdo entre ellos con qué pasos seguir hacia adelante. Por eso es que es tan importante, Carlos, el tema de que Estados Unidos continúe activamente con el bloqueo de los puertos iraníes. ¿Por qué? Porque lo que busca Estados Unidos, y aparentemente esta semana trascendió, habría un informe de la CIA, de la Agencia de Inteligencia Norteamericana, la Agencia de Inteligencia Central Norteamericana, que eh, Irán estaría próxima a un colapso económico. Y esto es algo importante, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Porque si hay un colapso económico dentro de Irán, de algún modo todas estas facciones del régimen se van a ver muy presionadas a poder llegar a algún tipo de negociación con los Estados Unidos, pero por sobre todas las cosas van a enfrentar a la propia población iraní, que hoy ya está teniendo problemas, Carlos, con algunas cuestiones que tienen que ver con el acceso a determinados productos fundamentales como alimentos. Justamente esta semana escuchaba un profesor que lo que comentaba es que, por supuesto, la población iraní es la que más está sufriendo toda esta situación por parte del régimen iraní y ya están teniendo dificultades de acceso, por ejemplo, a comer carne, para que ustedes tengan una idea. Por supuesto, esto se va a seguir viendo, como decimos siempre, semana a semana. Y, a ver, en algunas definiciones de Rubio, Carlos, también tuvo que ver el tema del viaje que realizó a Europa, específicamente el día 6 y 7 de mayo estuvo de visita. El 7 de mayo en el Vaticano, ¿sí?
con el Papa León XV, y el 8 de mayo con Antonio Tajani y Giorgia Meloni. Visita fundamental, Carlos, fue tratar de limar un poco de asperezas, y vamos a contarles a la audiencia, porque por ahí también tenemos que hacer una recapitulación, momentos muy tensos que se vivieron en algún tipo de intercambio comunicacional, tanto sea entre, por supuesto, el Santo Padre y Donald Trump. ¿Por qué? Porque, a ver, ustedes recuerden esto, Estados Unidos este año tiene elecciones de medio término, el Papa es norteamericano, y de algún modo hubo como una suerte, a ver, vamos a decirlo así, de resquemor o de sensibilidad por parte del gobierno norteamericano, porque aparentemente el Papa habría recibido a un colaborador muy estrecho y muy cercano a Barack Obama. Entonces, algunas declaraciones que hizo el Papa fueron cayeron muy mal en los Estados Unidos, sobre todo en el presidente Trump, porque, a ver, todo lo que tiene que ver con la intervención en Irán tiene que ver justamente con esto, con la importancia de que Irán no llegue a tener un arma nuclear. Yo creo que, a ver, el Papa, yo quiero ser muy justa con esto, yo creo que el Papa hizo durante su recorrido por el norte, por países africanos musulmanes que ustedes han visto, en donde de algún modo ha tenido algún tipo de acercamiento con el Islam y ha dicho que el Islam es, de acuerdo a sus propias palabras, una religión de paz. El Santo Padre en algún momento tuvo algunas definiciones geopolíticas que fueron como muy incómodas para el gobierno de Donald Trump. ¿Por qué? Porque el Papa dijo algo así en sus propias palabras, condenó la guerra de Irán y dijo que unos pocos autoritarios le estaban haciendo mucho daño al mundo. Y estas palabras las dijo sin mucho contexto. Entonces, acá lo que ocurrió es que estas palabras fueron por ahí interpretadas en el ámbito internacional, sobre todo por la prensa, como una condena directa a Donald Trump. Y, por supuesto, Donald Trump se sintió muy molesto porque, por supuesto, la intervención con Irán tiene que ver con el peligro de que Irán pueda desarrollar un arma nuclear. Y como hemos dicho tantas veces en este programa, al programa nuclear iraní se lo corre por delante, no por detrás, porque si se lo corre por detrás es tarde para todos. Entonces, yo creo que desde el Vaticano hubo alguna suerte de corrección por parte de esas definiciones geopolíticas del Papa, y el Papa ya de vuelta hizo una aclaración y dijo que de ningún modo se trataron de palabras hacia Donald Trump. Yo creo que en este contexto la visita de Marco Rubio es muy importante, porque es muy importante que Marco Rubio pueda, de algún modo, le comunicó seguramente al Papa la importancia de que Irán no llegue a tener un arma nuclear, ¿no? La importancia para la humanidad. Entonces, esta visita realmente fue fundamental y muy importante. Si mal no recuerdo en lo que leí, Carlos, viste que siempre hay un intercambio de obsequios. Marco Rubio le regaló, a ver, fue descrito como una pluma tallada en un olivo, que es el símbolo de la paz. O sea, la visita de Marco Rubio realmente apuntó a mejorar las relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos con el Santo Padre, con el Vaticano. Otro tema que tuvo mucha importancia, y estas fueron las propias palabras de Marco Rubio, tiene que ver con el tema de Cuba, Carlos. Esta semana tuvimos novedades también desde el Departamento de Estado con Cuba, con la imposición de nuevas sanciones. Se le impusieron sanciones a Gaesa, que es el conglomerado de las Fuerzas Armadas que maneja el 40% de la economía en Cuba, y también se le impusieron sanciones a la empresa Moa Nickel, de capital mixto canadiense y cubano. Y esto, Carlos, tiene que ver con que cada vez hay una mayor presión sobre el régimen de Cuba para que de algún modo modifique la administración de la isla. Mucho al respecto no se sabe. Lo cierto es que cada vez hay más señales por parte del gobierno de Donald Trump de querer que se termine
este régimen comunista en Cuba. Algo sumamente importante. En este sentido, Marco Rubio dio importantes definiciones, Carlos, en su conferencia de prensa, y lo que ha dicho es que es intención del gobierno de los Estados Unidos que haya ayuda humanitaria que llegue al pueblo cubano, porque por supuesto, como ocurre con este tipo de regímenes, todo lo que ingresa, ¿sí? A modo de dinero, petróleo, alimentos y demás, es retenido por el régimen y no llega hasta la gente. Entonces, Marco Rubio lo que pretende es que la ayuda hacia el pueblo cubano llegue a través de la Iglesia Católica, que haya algún tipo de acuerdo para que la Iglesia Católica pueda ser quien sea la encargada de brindar directamente la ayuda al pueblo cubano. Es algo, considero yo que es algo, Carlos, sumamente importante. Ha sido una semana muy importante en este sentido. Yo creo que sería algo muy positivo porque esto también lo que demuestra es que el gobierno de los Estados Unidos está pensando en el pueblo de Cuba cuando habla de una intervención o una potencial intervención a la isla. Por supuesto, también Marco Rubio tuvo reuniones con el jefe del Comando Sur. Se le preguntó en la conferencia de prensa y la respuesta de Marco Rubio fue: no les puedo responder al respecto. No puedo responder al respecto en lo que refiere a mi reunión con Comando Sur. A ver, se le preguntó sobre Colombia, no quiso responder sobre Colombia. Vamos a hablar también de que tuvo esta reunión el día 8 de mayo con Antonio Tajani y Giorgia Meloni, y recordemos que hubieron momentos casi de ruptura entre la relación de Donald Trump y de Giorgia Meloni, que era nada más ni nada menos que la principal socia, Italia era el principal aliado de los Estados Unidos en países europeos, y realmente ese quiebre en la relación, podemos decir, realmente sonó muy fuerte. Acá ustedes recuerden que Giorgia Meloni calificó de inaceptables las palabras y las declaraciones de Donald Trump con respecto al Santo Padre. Bueno, en este sentido, Giorgia Meloni tiene, por supuesto, una defensa muy fuerte de lo que es el jefe del Estado Vaticano, en su propio territorio prácticamente. Entonces, realmente ella, de algún modo, creo yo que más bien presionada por la opinión pública italiana, se vio obligada, digamos, a tener este tipo de choque. A ver, es importante que estas buenas relaciones con el gobierno italiano mejoren y se reanuden, sí, por supuesto, es muy importante, es muy importante. Pero bueno, cuando Marco Rubio hace esta visita, también lo que deja en claro, o sea, a ver, ocurren dos cuestiones. Primero, Marco Rubio ratificó el compromiso de los Estados Unidos para con los países de la OTAN en comprometerse con la defensa de Europa, por supuesto, frente a cualquier ataque, sobre todo potencial ataque ruso. Y también lo que ratificó y lo que dijo es algo sumamente importante. Dijo, para nosotros es muy importante que los países europeos nos permitan utilizar las bases aéreas sobre todo, cuando hay algún tipo de conflicto, por ejemplo, en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque es como un lugar como de paso obligado, muy corto para esas bases. Y realmente lo que Marco Rubio le manifestó es que, por supuesto, que espera que los países de la OTAN también se comprometan activamente con la situación del estrecho de Hormuz, porque es una situación que, por supuesto, impacta sobre todo en la economía mundial. Esto es algo muy importante para poder tener en cuenta, Carlos. Estados Unidos no necesita la apertura del estrecho de Hormuz de manera vital para su economía. ¿Por qué? Porque tiene autosuficiencia energética, o sea, Estados Unidos no necesita del petróleo como necesita el sudeste de Asia. Pero si esa arteria comercial se ve estrangulada o cerrada, o la libertad de navegación de esa arteria se ve afectada, lo que ocurre es que, por supuesto, todos los precios internacionales de los commodities empiezan a subir,
a la par con el precio del petróleo. Claro. Entonces, lo que se tiene en la práctica es, por supuesto, un gran shock en la economía mundial. ¿Qué hizo Exactamente. Marco Rubio? Pedir compromiso a los países europeos, decirles, señores, lo que pasa en el estrecho de Hormuz también es un problema de ustedes, no es un problema nuestro solamente, no es un problema de los países árabes, no es un problema de los países del sudeste de Asia, también es un problema de ustedes asegurar la apertura del estrecho de Hormuz. Nos queda, Muy, muy no nos queda casi importante. tiempo. Nada. Bueno, perfecto. Bueno, la semana que viene, Carlos, un minuto cerramos. Eh, por supuesto, hubo reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump y José Ignacio Lula da Silva. Cierro en un minuto con esto. Reunión a puertas cerradas durante 3 horas. No trascendió mucha información, no se permitió entrar a la prensa, no hubo foto conjunta, Carlos. Lo que se sabe es que se habló de tarifas, de los aranceles, perdón. Se habló también de tierras raras, de la posibilidad de que Brasil pueda colaborar con tierras raras con los Estados Unidos. Y también no se dice mucho, pero bueno, están las sanciones en el medio. Recuerden que el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, está sancionado por los Estados Unidos. Y también está la situación de Jair Bolsonaro, la situación política y las próximas elecciones que se van a celebrar en Brasil a fin de año, elecciones presidenciales en donde están prácticamente, Carlos, todas las encuestas indican un empate técnico. Así que bueno, cerramos así, Carlos, con esto el informe de la semana. Bárbaro, bárbaro. Aparte recordemos a la audiencia que a Jair Bolsonaro la Suprema Corte de Justicia determinó una baja por una ley que estaba vigente y que no se había tomado en cuenta, está siendo reducida su condena. Así que bueno, bárbaro tu informe. Obviamente tenemos que cumplir un horario por todos aquellos que nos retransmiten y tratamos de hacerlo. Yo pido disculpas a la audiencia porque realmente estaba muy entretenido esto, pero bueno, el tiempo es tirano, sobre todo cuando estás dependiendo también de otros medios que gentilmente nos retransmiten. Un abrazo fuerte, Juana. Disfruta el fin de semana. El mal tiempo, buena cara. 10 grados en este momento. Hace frío, abrigarse, quedarse en casa, celebrar en familia. Y bueno, si tiene que salir por algún motivo, hágalo, pero bien abrigadito. Un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Carlos. Saludos para vos, para Julio Montarón, para toda la audiencia y para quienes nos retransmiten muy amablemente. Muchísimas gracias. Pausa y seguimos aquí en Libre Opinión.